Buenas noches por acá. Creo que ya Hola. estamos en vivo, creo que ya se escucha, creo que ya estamos. Crucemos Vamos a los ver. dedos. Por favor, Tenemos 5 confírmenos, personas. pero creo que sí. Y ya. Aquí estamos. Sí, ahora sí. Buenas noches a todos. Bienvenidos a la cuarta edición de El After. La primera con de asistencia Henderson. completa. Con asistencia completa, muchachos. Creo que esa es No le paguen, una muchachos, muy buena noticia. Henderson, por Perfecto. favor, aprovecha de hablar. Habla todo lo que quieras en ¿Verdad? este momento. Presenta Vamos a vos. aprovechar Presenta vos. este gran espacio. Sí, por supuesto. Sí, vamos a aprovechar, pues bueno, nunca se sabe con la luz. Primero, quiero desmentir el mito de que sí soy una persona real, sí existo, no soy ningún tipo de inteligencia artificial que tuitea en automático. Y bueno, nada, vamos en esta cuarta edición del After, vamos a tratar de conversar un poco con Rafael Uzcategui, director de Provea, sobre lo que ha pasado recientemente en el país, específicamente en esta intervención vía TCJ de la Cruz Roja. Y bueno, quisiéramos conversar un poco con Rafael sobre cuáles serían las implicaciones de este hecho, qué significa este hecho y si él percibe algo que nosotros también sentimos, y es que parece que está escalando peligrosamente el conflicto en Venezuela. Entonces nos gustaría que Rafa nos dé su opinión, probablemente uno de los defensores de derechos humanos más reconocidos del país y con más trayectoria, no solamente del chavismo, sino incluso antes del chavismo, y creo que esa credibilidad y su punto de vista y lo que nos tenga que decir va a ser muy útil, no solo para analizar lo que ha pasado, sino para ver como sociedad civil cómo nos pudiésemos organizar de cara a lo que viene, ¿no? Bienvenido, Rafa, y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros en representación. Yo creo que la representación de las ONG en general, ¿no? Porque lo que pasó, vamos a darle contexto a la gente que no sabe lo que pasó o que está viendo esto y no tiene ni idea o piensa que no es relevante. O sea, la Cruz Roja venezolana no es la Cruz Roja internacional, a pesar de que responde a mandatos internacionales, fue intervenida ilegalmente por el TCJ. O sea, prácticamente el TCJ un día se levantó y dice, ¿será que yo me meto en la Cruz Roja y pongo a personas que no tienen nada que ver ahí, la intervengo y hago como si fuese algo legítimo, que es totalmente ilegal? Creo que lo más relevante de esto, obviamente que es que la intervinieron, ¿no? Pero es que no pusieron a personas que sean evidentemente chavistas, sino que utilizaron a personas que supuestamente defienden el espacio cívico y es una ONG que en teoría está buscando la democracia en el país y busca defender justamente lo que hicieron, ¿no? Y esa es uno de los representantes del llamado Foro Cívico. Entonces, que como está un poco raro porque es distinto, es prácticamente lo que le hicieron a los partidos políticos hace poco, que es con estos alacranes que lo agarraron, mira, vamos a agarrar Acción Democrática, Primero Justicia, lo vamos a intervenir y vamos a hacer un partido paralelo. Pero aquí no hicieron un partido paralelo, sino que se metieron en la Cruz Roja, ¿no? Entonces, ese es el contexto para las personas que no sepan. Es bastante grave porque es un precedente chimbo, es un precedente bastante chimbo de lo que puede seguir pasando en el país. Entonces, Rafa, ¿qué nos puedes decir desde tu perspectiva estando dentro de ese mundo? Hola, bueno, buenas noches muchachos y muchachas, gracias por la invitación y bueno, contento de estar en este espacio de Twitch que para un cincuentón como yo es una novedad, pero bueno, bienvenida a la tecnología si eso nos une y nos permite conversar estos temas en este momento de hegemonía comunicacional. El primer comentario es que esto no ocurre, digamos, casualmente en este momento porque sí. Es decir, cuando uno mira cómo ha sido el comportamiento de las actuales autoridades meses antes de un proceso electoral, uno se puede dar cuenta que aumentan las situaciones de persecución, de amenaza, ¿no? El anuncio de leyes que van a prohibir cosas, la detención de personas, ¿no? Porque por supuesto se quiere generar un ambiente de temor en donde los ciudadanos y ciudadanas no quieran participar en ese proceso electoral. Entonces, digamos, no es casual lo que sucedió la semana pasada, que yo le sumaría también esta sentencia a 16 años de prisión contra 6 sindicalistas, personas que venían acompañando los reclamos ciudadanos, ¿no? Bueno, son sentenciadas a 16 años de prisión. Aquí hay, lamentablemente, venezolanos que han asesinado a otros venezolanos que han recibido una pena mucho mayor. Y estas personas, sindicalistas, por acompañar los reclamos de la gente, están recibiendo 16 años de cárcel. Esto es un mensaje no solamente a otros sindicalistas que están acompañando las luchas ahora por demandas salariales, demandas de mejores condiciones, sino en general a toda la sociedad de que esto es una consecuencia de movilizarse, de protestar, de hacer público. Entonces, mi primera reacción Rafael, es que esto no... interrumpirte. Sí.
permíteme interrumpirte ahí, ¿puedes dar un poquito más de contexto? O sea, ¿qué estaban haciendo estas personas? O sea, ¿por qué, qué les están implicando? ¿Qué les están diciendo? O sea, ¿por qué los están? Porque una condena de 16 años, porque esto es, o sea, 16 años, ¿no? O sea, es algo que, una locura, ¿no? O sea, ¿cuál fue el contexto? ¿Cuál fue, en qué se basaron? ¿Qué dijeron? Hoy vi que hubo una protesta, pero contarnos más al respecto, porque creo que también eso ayuda a profundizar un poco más con relación a lo que está sucediendo, ¿no? ¿Sigues ahí, Rafael? Creo que sí, pero ahí estás, Rafael. ¿Te escuchas? Ay, no. Rafael, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí, mejoró. El internet va y Adelante. viene. Ahora sí. Ajá. Tranquilo, tranquilo. Entonces, Dale, me dale repite la adelante. pregunta, justo se fue. Nada, no, te preguntaba ¿Puedes sobre... repetir rápidamente? Sí, profundizar un poquito sobre lo que sucedió con estos sindicalistas. O sea, ¿por qué 16 años? ¿Desde cuándo están presos? O sea, ¿cuál es el contexto de este caso? Porque es bastante grave Sí. y creo que ha pasado aún más por debajo de la mesa, ¿no? Sí, es correcto. Estos son 6 luchadores sindicales. De hecho, uno de ellos es bastante cercano a Provea, que es la organización en la que yo estoy, una ONG de derechos humanos que ya tiene 3 años de trabajo en Venezuela. Es Gabriel Blanco, él es esposo de Dianet Blanco, que fue una presa política en las protestas del 2017. Y él es un trabajador humanitario, una persona que venía desempeñándose en esa área, pero además también es un dirigente sindical, es un joven dirigente sindical de hace muchos años. Entonces ellos venían acompañando protestas de trabajadores y el año pasado fueron detenidos 6 personas. Ellos tienen un origen común, que es que los 6 fueron parte de una organización política que se llama Bandera Roja y el año pasado fueron detenidos. Están siendo acusados de ser parte de un plan conspirativo, ¿no? Sin embargo, un juicio sin testigos, un juicio absolutamente irregular, viciado, en donde ellos no tuvieron la posibilidad de tener una defensa legítima. Y sorpresivamente la semana pasada fueron sentenciados a 16 años. Es algo que no ha ocurrido con ningún otro preso o presa política. Muchos de ellos siguen esperando un juicio, una sentencia, y ellos, digamos, después de un año de estar presos, han sido sentenciados a 16 años de prisión. No, Ainita. No, qué horrible. Rafa, yo quería rescatar de lo que dijiste algo que me parece clave, porque una de las preguntas más importantes que ha surgido de la gente es sobre la intervención de la Cruz Roja, es ¿por qué ahora? Y tú mencionas, extrayendo tus declaraciones, podríamos decir que cuando se aproximan unas elecciones es un patrón que aumente la persecución y que aumente el conflicto desde el poder. ¿Podríamos afirmar eso? ¿Podríamos decir eso? Sí, sí lo podemos decir, porque además fíjense la estrategia, porque es que el gobierno piensa y hace, ¿no? Y la estrategia siempre ha sido intentar dividir a todos los miembros de la sociedad democrática, ¿no? Intentar que cada uno nos comencemos a defender a nosotros mismos, ¿no? Y por supuesto no acompañar el reclamo de la ciudadanía, nuestros beneficiarios en tema de derechos humanos. Entonces ya desde una organización de derechos humanos ya nosotros veníamos alertando la posibilidad que se aprobaran 2 leyes que iban a impedir el trabajo de organizaciones como Provea, ¿verdad? Ya la ley está aprobada en primera discusión y nosotros estamos esperando que en la medida que nos acerquemos a las elecciones, el gobierno las apruebe definitivamente y que nos obligue a tener que usar parte de nuestro tiempo a rechazar esa normativa, ¿no? Entonces, bueno, nos fragmenta, nos divide, nos hacen que nos tengamos que ocupar de nosotros y que no acompañemos a los reclamos ciudadanos en ese momento. Entonces, el gobierno va a generar escenarios de conflicto, ¿verdad? Seguramente va a tener medidas contra los partidos políticos, medidas contra las universidades, medidas contra la sociedad civil para intentar que cada uno estemos apagando fuego, ¿verdad? Y que no podamos seguir caminando juntos y juntas en esta ruta democrática. Entonces, para mí no es casual esto que ha ocurrido. Sin embargo, fíjate que la sorpresa es que no es por una ley, sino que ahora utilizan un tribunal, ¿verdad?, para intervenir una asociación civil, ¿verdad? Con lo cual es un precedente muy grave, porque jurídicamente cuando un tribunal toma una decisión, ¿verdad?, de aquí en adelante otros tribunales pueden seguir ese mismo ejemplo. Es lo que se llama un precedente jurídico, un referente jurídico. Pueden decir, bueno, ya en el caso de la Cruz Roja lo hicimos, ahora lo vamos a hacer contra Provea, contra el Foro Penal, contra COFABI, contra otras organizaciones, porque ya existe el precedente,
¿verdad? El precedente se legitimó, entre comillas, porque, bueno, lo sentenció un alto tribunal de nuestro país y, por supuesto, terminó ejecutándose. Entonces, esto también es un mensaje para todas las organizaciones de derechos humanos y especialmente las que han venido trabajando con la ayuda humanitaria, porque aquí existe una tensión en que si tú repartes un plato de comida o si tú repartes una medicina, no puedes denunciar violaciones de derechos humanos. Eso es una tensión permanente en tratar de dividir el trabajo de asistencia humanitaria con el trabajo de derechos humanos. Y sin embargo, nosotros decimos, eso no es así, ¿no? Porque si tú entregas un plato de comida o entregas una bolsa de comida, para poner un ejemplo concreto, esa bolsa de comida tiene que entregarse también de manera digna, tener alimentos que sean de calidad, que sea entregado de una manera no discriminatoria, ¿verdad? Mediante un proceso que no humilla a las personas que lo reciben, como lamentablemente ocurre con el CLAV, que te llaman de madrugada, que tienes que salir corriendo, que tienes que poner al abuelito a hacer una cola de 4 horas, ¿verdad? Entonces, por un lado, estás entregando la bolsa de comida, pero lo haces violentando la dignidad humana. Entonces, eso no debería ser así. Y aquí el mensaje que también se está mandando es que si tú te metes a ayudar a la gente que lo necesita mediante el trabajo humanitario, tienes que silenciar las irregularidades que tú vas a ver. ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Sí? Me escuchan perfecto, ok. Mira, yo tengo una pregunta. Rafael, el Foro Cívico publicó un comunicado donde rechaza la intervención a la Cruz Roja. Pero ellos en ningún momento mencionan a Ricardo Cusano que, oye, yo todo el tiempo lo veía como esto es una especie de zambapalo de donde hay un poco organizaciones y personas, pero no se sabe al final cómo está estructurada, no se sabe quiénes, ni si tienen un presidente, un coordinador, un director. O sea, cuando ellos hablan, tú no sabes quién está hablando en concreto de todo el zambapalo que hay ahí adentro, ¿no? Pero entonces ellos siempre, y él es expresidente de Fede Cámaras, no sé, a mí me llama mucho la atención como que sale gente de Fede Cámaras y ahora es cosas. Entonces yo me acuerdo como del 11 de abril, bueno, sí, de Fede Cámaras, ¿qué carrizos es? Que siempre aparecen por ahí a donde no tienen que aparecer a cumplir funciones. Y además que ellos dicen, bueno, cada miembro puede hacer lo que considere en su autonomía. Bueno, autonomía de violar el derecho de otros venezolanos y de violar el derecho de organizaciones de la sociedad civil. ¿De qué trata esa autonomía? Nunca lo expulsan, o sea, no lo mencionan, no dicen, mira, esta persona no forma más parte de nuestra organización. Esto es como, bueno, el que haga lo que le dé la gana. Esto no es una contradicción considerando que esa es una organización que todo el tiempo llama a la unión y al diálogo y siempre está jalándole la oreja a los políticos, son los primeros que se creen que pueden jalarle la oreja a los políticos y decirles organícense, coordínense, pero ¿cuál coordinación si ellos ni siquiera se coordinan entre ellos? ¿Y cuál diálogo si ellos entre ellos no dialogan? Entonces, ¿cuál es el diálogo que le proponen ellos al país si ellos no dialogan entre ellos mismos? No sé si tú conoces mejor de esta organización y de qué vinculación hay aquí, porque para los que estamos fuera y no sabemos tanto, es como, esto es una cosa extraña, o sea, ¿cómo lo ves tú? Mira, bueno, yo les puedo contar mi experiencia personal con el Foro Cívico y bueno, porque luego de las protestas del 2017, que quedó toda esa energía, que estábamos en la calle, por supuesto, muchas personas pensamos cómo seguir haciendo cosas y seguir promoviendo la lucha por la democracia. Y a un sector de personas que se juntaron en las protestas, no fui yo, pero un sector de estas personas les parecía interesante tener un espacio de diálogo y conversación para hacer propuestas y debates sobre lo que estaba pasando en el país. Y ahí estaba Mariela Ramírez, que venía de una organización que se llama Dale Letra, que fue como su motor principal, ¿no? En ese momento, a nosotros nos parecía importante tener un espacio para conversar, para debatir, ¿no? Y Provea, bueno, fuimos invitados y nosotros fuimos a las primeras reuniones del Foro Cívico porque era un espacio de debate, de conversación. Sin embargo, esa situación cambió. ¿En qué momento cambia? Cuando el Foro Cívico decide aceptar una reunión en el Palacio de Miraflores con Nicolás Maduro. Y eso ocurrió hace 2 o 3 años atrás. ¿Y por qué cambia? Porque de ser un foro para conversar y para dialogar, como estamos nosotros aquí, ¿verdad?, se convirtió en un actor político que tenía una agenda. Y digamos, y eso no está mal, ¿no? Eso es absolutamente legítimo, pero por supuesto quienes no coincidimos en esa agenda, comenzamos a apartarnos del Foro Cívico y no asistir más pues, a esa reunión. Entonces, ¿cuál es la agenda del Foro Cívico ahora? No la conozco, porque aunque nosotros hemos seguido en algunos momentos conversando con ellos, sobre todo debatiendo y conversando puntos de vista sobre cuál debería ser el norte para el rescate de la democracia, ya desde hace mucho dejé de participar en
en las reuniones internas del Foro Cívico, porque, bueno, no estaba de acuerdo con esa agenda, que desde afuera yo la veo como intentar cambiar el estado de las cosas, convenciendo al gobierno de que tienen que hacer acuerdos con los sectores democráticos. Y yo siempre se los he dicho, me parece que eso es un diagnóstico bastante ingenuo. Ellos están convencidos que hay que darle incentivos al gobierno, ¿verdad? Incentivos al autoritarismo para que abra las puertas de la democracia, ¿verdad? Y para ellos en este momento, por lo que entiendo desde afuera, es que el mayor incentivo para las autoridades ahora sería quitarles la sanción, ¿verdad? Entonces tú le quitas las sanciones y según ese diagnóstico el gobierno va a comenzar a comportarse democráticamente, va a dar garantías para que las personas que no pueden presentarse porque están inhabilitados lo hagan, etcétera, etcétera. Sin embargo, digamos, yo tengo un diagnóstico diferente. Yo creo que esto es un gobierno dictatorial. Yo, en mi opinión personal, el principal incentivo que tiene Nicolás Maduro ya lo tiene, que es estar en el poder. Y según la lógica revolucionaria, tú no crees en la alternancia, porque para ti la revolución es un absoluto. Tú llegas para quedarte, porque tú estás gobernando para la historia. Crees en la toma del poder y la revolución es la causa principal y está por encima de todo, de democracia, de todo. Está por encima de todo. De hecho, el propio Lenin lo decía, salvo el poder, todo es ilusión. Esa es una frase que dijo Vladimir Lenin. Y yo creo que eso resume muy bien que el principal incentivo que tiene Nicolás Maduro y compañía, pues ya lo tiene. Entonces, yo creo que eso es una mirada bastante ingenua pensar que tú vas a negociar con ellos como si fuera un actor político tradicional o racional. Pero bueno, entonces, yo tengo una mirada de derechos humanos y por supuesto para Provea y para otras organizaciones como nosotros es muy importante la justicia, la memoria y la verdad. Y por eso estamos poniendo mucho empeño en que sean estos organismos internacionales los que den algunos atijos de justicia en nuestro país. Entonces, bueno, ¿qué es el Foro Cívico ahora? No sé. Eso pareciera, como ustedes dicen, que me gusta eso. No sabemos qué es el Foro Cívico. O sea, todo el mundo es el Foro Cívico. Si no lo saben los que formaron parte, menos nosotros que nunca. Sí. Yo tengo una pregunta. Y entonces ahora resulta que hay dos personas del Foro Cívico que no sabían, pero ahora aparecen dentro de la Junta Reestructuradora. La verdad es que es un misterio. Ellos tienen ahí un conflicto que tendrán que resolver, porque el conflicto no solamente lo tienen ellos en el uso de su autonomía, porque fíjate, esto es muy importante. Si tú trabajas en red o tú tienes unos principios compartidos, en el momento en que uno de esas personas viola esos principios, se está autoexcluyendo de la organización, y la organización, por supuesto, en función de esos principios, debería, apartarlo de la organización. Entonces no es casual que sean dos personas del Foro Cívico, además dos empresarios, los que están ahora en esta junta reestructuradora de la Cruz Roja venezolana. Para nosotros el fin no justifica los medios, ¿verdad? Y independientemente que ellos puedan tener una idea muy bonita de lo que va a pasar con la Cruz Roja de ahora en adelante, creo que esto está partiendo mal y seguramente va a terminar mal. ¿Y cuál es tu lectura? A ver, ¿cambia la dinámica dentro de la sociedad civil que esto haya pasado? O sea, ¿qué incidencia o qué consecuencias puede tener que esto pasó, si por la judicialización de la Cruz Roja, con actores que supuestamente son de la sociedad civil? O sea, hubo un cambio, ahí la dinámica va a cambiar. Ya dijiste que tendríamos que estar más alertas de otros ataques, pero ¿qué puedes ver tú en el corto o mediano plazo? Mira, aquí el gobierno ha sido muy eficaz en lo que se llaman los castigos ejemplares. Hay mucha gente que dice, no, esto no es una dictadura, esto va a ser una dictadura cuando yo vea que llenan el estadio universitario de presos políticos, ¿verdad? Que detienen a todo el mundo. Pero eso ya no funciona así, estamos en un mundo globalizado y ahora, digamos, para un gobierno como el de Nicolás Maduro es muy importante lo que dicen de fuera, lo que siguen diciendo de él sus potenciales aliados. Entonces ahora las cosas funcionan de manera diferente. Entonces fíjense, por ejemplo, con la detención de Javier Tarazona, ¿verdad? Que es un defensor, y tú puedes decir, bueno, pero no son 20, 30 defensores, uno solo. Pero bueno, la detención de Javier Tarazona ha aumentado los niveles de censura y de autocensura dentro de las organizaciones sociales y especialmente las de derechos humanos, porque hay miedo, porque los defensores de derechos humanos, aunque parezca un sobreentendido, somos seres humanos también. Hay gente que, por supuesto, le da miedo que le pueda ocurrir, especialmente los defensores y defensoras que son menos conocidos, ¿no? Entonces, y esto lo que acaba de ocurrir con la Cruz Roja va a tener un efecto similar. Es decir, la gente va a bajar los niveles de denuncia, va a bajar su perfil para intentar no ser objeto de una intervención.
Entonces las consecuencias es que si ustedes antes veían que mucha gente estaba denunciando violaciones de derechos humanos de manera pública y abierta, seguramente vamos a comenzar a ver mucho temor y menos denuncias públicas sobre lo que está sucediendo, porque hay gente que va a pensarlo muchas veces antes de intentar evitar una posible intervención como lo que ocurrió con la Cruz Roja. Va con la misma línea de la ley de fiscalización del financiamiento de las ONG. Muy rápidamente se abocaron, primera discusión aprobada, ajá, y esa broma fue en enero y este es el sol de hoy que no aprueban la segunda discusión, porque no es directamente crear los entes que van a controlar y hacer toda la cosa, no, es amedrentar. Que ya de una se sientan, bueno, no sé, yo no sé si aquí me van a fiscalizar, yo como que no, mejor me quedo tranquilito, y eso lo que hace es por varios flancos hacer que la sociedad se vuelva más, digamos, más cautiva y más miedosa, y que la gente diga, no, mira, yo no me voy a estar metiendo en estos rollos porque después a mí quién. Y luego quedan, entonces, este ejemplo que muy bien cuando tú lo dices, el tema de entender cómo funciona la mentalidad del revolucionario, eso sí lo entiende gente que viene de bandera roja, y básicamente por eso es que, por eso es que a ellos los atacan, porque tenemos que atacar a la gente que sabe cómo son las cosas. Y todo está, para mí está como dentro de un mismo plan. Yo creo que ellos tienen como un solo plan y lo despliegan en diferentes ámbitos y a diferentes niveles, pero el plan es uno solo, y ellos sí están viendo en un marco general y completo, como el bosque completo, de qué es lo que están haciendo ellos con esos arbolitos. Ellos con sus grupos de arbolitos, ellos sí saben lo que están haciendo. Entonces, como que nosotros también, como, bueno, ciudadanos y como venezolanos preocupados, tenemos que estar atentos, ¿no? A las conexiones que tienen todas estas cosas. Es que yo creo que, mira, sí, yo creo que, fíjense ahora, la sociedad venezolana sigue protestando, la gente sigue en la calle, pero está intentando cada vez más protegerse, y esto es absolutamente natural. Cuando en este momento, si tú cuentas, como lo hace el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, siguen habiendo muchas protestas en el país, pero la gente evita la confrontación con las autoridades para no ser detenida. Entonces ahorita las concentraciones es el principal mecanismo de protesta que existe en este momento, donde todos nos convocamos a un punto, damos declaraciones a los medios y luego nos dispersamos. Antes era las movilizaciones, las marchas de un punto a otro, ¿verdad? O las tomas de calle, que eran, pero como la gente las ha comenzado a percibir como potencialmente peligrosas, porque puede ser objeto de una detención, entonces asume una estrategia diferente, pero digamos no deja de visibilizar su malestar, lo cual es absolutamente importante. Entonces yo creo que, mira, a pesar de todos los mecanismos y todas las amenazas, esto no va a evitar que la gente proteste, porque las condiciones de vida son absolutamente terribles en este momento. Cuando uno conversa con personas, bueno, te das cuenta que hay una profunda indignación y malestar por toda la afectación que tienen, porque tienen la mitad de sus familiares fuera del país, porque se han tenido que ir en condiciones, bueno, terribles, porque hay pues una serie de cosas que no se han resuelto en Venezuela. Así que ni en Venezuela ni en América Latina la represión ha logrado silenciar 100% la protesta, y yo creo que esa situación de conflictividad que el gobierno está anunciando la vamos a ver con una respuesta también organizada de la ciudadanía en las próximas semanas. Ojalá, amén. Rafael, así. Yo creo que hay que mencionar un tema que me parece bastante importante. Quizás el precedente de intervención más grave que tenemos es el tema de los partidos políticos, ¿no? De cómo una serie, como el Tribunal Supremo de Justicia le da a unos políticos de oposición, dirigentes dentro de los partidos, y le roban la tarjeta legítima a quizás los partidos más reconocidos de oposición. Sin embargo, en ese momento la opinión pública reaccionó y logró identificar que muchos de esos dirigentes, como Bernabé Gutiérrez, como Brito, que se decían opositores, obviamente no trabajan para el cambio político en Venezuela y obviamente no son oposición. Hubo como una especie de sanción moral en la opinión pública. Ahora lo que tenemos es un expresidente de Fede Cámaras que se presta para esa intervención. Nos podríamos seguir considerando a Ricardo Cusano y quizás a Fede Cámaras también un actor económico, político, que está interesado en la democratización de Venezuela, o simplemente están pendientes de su supervivencia. Mira, yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que la clase empresarial o empresarios como Ricardo Cusano tienen la idea de que si ellos reactivan la producción y generan empleo, eso va a ir generando burbujas democratizantes en Venezuela por un efecto de derrame, ¿no? Pero digamos, yo no estoy de acuerdo con esa lógica, con esa mirada. Yo lo que creo es que Venezuela está en riesgo de ser una crisis normalizada a nivel internacional.
¿no? Como ha pasado con Cuba, como está pasando con Nicaragua. Y lamentablemente los mensajes que estamos recibiendo de la comunidad internacional son contradictorios, en el sentido que aquí se va a intentar normalizar las relaciones independientemente de quién gane y de cómo ganen las elecciones del año 2024. Fíjense que Estados Unidos ya ha comenzado a tener relaciones directas con Miraflores porque están preocupados por la guerra de Ucrania, por el avance de Rusia en la región. La Unión Europea también está muy preocupada porque China ha ganado mucho espacio comercial dentro del continente y es por eso que reciben a Delcy Rodríguez en la reciente cumbre de la Unión Europea y la CELAC, porque están pensando suscribir un convenio de cooperación comercial con Venezuela de manera similar a como lo tienen con Cuba y Nicaragua. Entonces, a lo que voy es que después del año 2024 va a haber una normalización por la vía de los hechos. Y hay muchas personas que van a intentar presionar para que los venezolanos pasemos la página, para que nos olvidemos de las violaciones de derechos humanos, para que nos olvidemos de los problemas que existan. Van a intentar convencernos de que es importante no conflictuar, no interpelar a las autoridades, sino adaptarse, sino, bueno, aprovechar las oportunidades, porque eso supuestamente va a generar posibilidades de una democratización a mediano y largo plazo. Entonces, bueno, yo creo que, digamos, dentro de la teoría política es legítima tener esa lógica, pero en lo personal, digamos, yo no estoy de acuerdo con esa mirada y por supuesto, yo creo que el fin no justifica los medios. Yo creo que es muy importante la participación ciudadana y que además estos procesos de institucionalización de todo lo que tenemos por delante se haga de una manera correcta y con respeto a los derechos humanos. Entonces, yo creo que, digamos, yo no conozco suficiente a Ricardo Cusano, pero, digamos, yo no dudo de sus buenas intenciones, pero también tengo que decir que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Chele, vale, qué fuerte. Duro. Yo ahí, y bueno, creo que conversaba en estos días, pues, este fin de semana, con alguien que sí es más creyente de esta ruta de lo hecho por el Foro Cívico, etcétera. Y me decía como que, bueno, pero al final, ¿de qué otra forma se construyen los puentes? ¿Cómo construimos una transición si no es así? Entonces yo ahí te haría dos preguntas y bueno, nada, reflexión pregunta, ¿no? O sea, ¿qué puede venir luego de esto? ¿Y qué se debería hacer entonces? Porque, claro, por aquí hay mucha gente que obviamente le busca las flores a esta coyuntura y dice, bueno, es que por fin ahora sí se están acercando, el chavismo está mostrando ciertos espacios de civismo, entonces, sí es una manera de llegar a una transición. ¿De qué forma lo verías tú? ¿Cuál sería el rol y cómo avanzar desde acá? Sí, claro, interesantísimo. Fíjate que un político de trayectoria puesto en los pies de Ricardo Cusano le hubiera dicho al gobierno, mira, yo acepto participar en tu reestructuración de la Cruz Roja, pero no hagas el anuncio tan rápido después que acabas de sentenciar a 5 sindicalistas por 16 años, ¿no? O sea, dame un tempito, hazlo dentro de 15 días, dentro de un mes para guardar por lo menos las apariencias. Entonces, fíjense que el contexto, claro. Un viernes en la noche, todo como que muy en silencio para que se pase por debajo de la mesa, que al final no pasó, pero el contexto también es peligrosísimo, ¿no? Claro, entonces yo creo que también, digamos, esos detalles también hablan de la debilidad de las personas que están de este lado intentando abrir esos espacios democratizantes, ¿no? Yo lo que creo es que tenemos que prepararnos para un segundo momento de participación ciudadana en el rescate de la democracia, entendiendo que el año 2017 fue un momento estelar en ese sentido, ¿no? Y por supuesto la ruta democrática es un proceso que tiene que ser mirado en el 2024 y después, en donde ir construyendo músculo, unidad, proyecto que entusiasme a los venezolanos y venezolanas, ¿verdad? Porque un diálogo aislado, ¿verdad?, de la gente es un diálogo que no va a conducir a ningún lado, ¿no? Entonces es importante, por supuesto, mantener esos espacios de negociación política, pero de manera paralela fortalecer al campo democrático, porque estas iniciativas lo que están haciendo es debilitarnos, ¿verdad?, dividirnos mucho más, generar ruido, generar desconfianza. Entonces, en este sentido es tan importante el producto como el proceso. Entonces, cualquier paso que vayamos a dar en el futuro tiene que ayudarnos a fortalecernos como campo democrático y no a debilitar, ¿no? Entonces, creo que tenemos que prepararnos para ese momento de participación ciudadana, tenemos que intentar rescatar los gremios de las asociaciones desde abajo,
Ojalá que lo que acaba de pasar en la Universidad Central de Venezuela vaya en esa dirección, pero también rescatar las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales y toda posibilidad de que los venezolanos nos podamos asociar por el bien común. Y construir entonces juntos y juntas ese segundo momento de participación ciudadana en un futuro que yo en este momento no sabría si es el 2024 o es otra situación, ¿no? Creo que eso, digamos, por supuesto, también se va construyendo en el propio proceso. Pero creo que es muy importante también que no nos apartemos del camino electoral y democrático. Creo que estas también son provocaciones para que reaccionemos. Y también yo creo que hay que entender, y lo voy a decir claramente, creo que hay que entender los signos que está dando la ciudadanía que quiere tener mensajes claros sobre el autoritarismo. Porque yo creo que esa popularidad que tiene María Corina Machado es precisamente el reconocimiento a seguir llamando las cosas por su nombre. Cuando todo el resto de la clase política, bueno, está jugando la ambigüedad constructiva, ¿verdad? Que es un término que se ha popularizado mucho en los últimos meses en nuestro país. Mientras todos juegan a la ambigüedad constructiva, que Maduro no se moleste, que el gobierno no se moleste, ya ha seguido llamando las cosas por su nombre. Entonces creo que los venezolanos y venezolanas están reconociendo esa claridad y esa contundencia en que seguimos teniendo problemas muy difíciles y que esos problemas, por supuesto, tienen que tener un diagnóstico claro para comenzar a solucionar. Oye, de verdad que estoy, pero que, wow, se ve, se siente. Me gusta. Oye, Rafael, la verdad que con ese discurso podía ser fácilmente uno de los 14 precandidatos. Claro, mejor que la mayoría de los candidatos, la verdad. No queremos meterte en un rollo, pero bueno. Me encanta esta conversación y que has hablado con sinceridad, o sea, como lo que está esperando hoy Venezuela es eso, o sea, estamos abriendo espacios de conversación porque necesitamos hablarnos claramente. Necesitamos decirnos las cosas como son y dejar de estar montándonos sobre mentiras y cosas que no nos van a llevar a ningún lado, sino que para poder llegar a donde queremos tenemos que primero pisar el terreno en el que estamos parados realmente. Y nos has traído esto así sin narrativa, exacto, sin narrativa ambigua. Que todo el mundo está dando, sin ambigüedades, y eso de verdad que te lo agradezco mucho porque eso hoy en Venezuela hay que rescatarlo, ese tipo de discurso público sincero, y bueno, y que tú nos aceptaste esta invitación a nosotros que somos una gente aquí hablando entre nosotros, pero que realmente creemos que se puede extender la conversación, que hay mucho que hablar, que hay personas que están haciendo cosas importantes y están en estos asuntos como lo estás tú, y de pronto no tenemos esa información y tú has venido hoy a traernos un rayo de luz y a informarnos de una manera realmente amena y sincera. De verdad que muchas gracias. Te lo agradecemos que hayas venido hoy a conversar con nosotros en el After. Y bueno, ojalá hayan otras veces porque está muy bueno. El agradecido soy yo y felicitarlos además por este espacio necesario. Sí, fíjense que una de las cosas que nos faltó en el 2017 era precisamente conversar sobre lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Esa inteligencia colectiva que podíamos hacer entre todos y todas para ver, bueno, qué podemos mejorar, ¿no? Y bueno, estamos haciendo esta conversación muchos años después, pero es mejor tarde que nunca. Y yo creo que los venezolanos también nos graduamos de ciudadanos en la calle. Lo que mencionabas ahorita, ¿no? Si el objetivo del autoritarismo con todas estas medidas es dividirnos, creo que nuestra respuesta tiene que ser más bien unirnos pese a las diferencias y pese a la diversidad. No, y que además en una sociedad democrática es necesaria, importante y inherente la diversidad. Somos diferentes y el secreto de la democracia es que vamos a resolver esos antagonismos de otra manera. No es que todos vamos a ser homogéneos, que eso es lo que quiere el totalitarismo. Nosotros vamos a ser diversos. La democracia más bien debería estimular esa diversidad y ese desarrollo de la personalidad de cada uno, pero vamos a tener mecanismos pacíficos y cívicos para poder resolver, no mediante un foro, sino mediante otras cosas, las contradicciones entre nosotros. Pluralismo, sí, me gusta. Buenísimo. Chao, muchas gracias, Rafael. Gracias. Es valioso tu aporte. Bye. Ajá. Vamos a ver. Bueno, buena conversación, ¿no? pero buena. Bueno, no, gracias a ustedes, chicos, y cuando quieran hablamos o les sugiero otros voceros porque estos temas se sigan conversando. Claro que sí, Gracias. seguro que sí. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Bueno. Igualmente.
Case. Bueno, tuvimos una Oye, buena vale. conversación con Rafael Uzcategui. Más Muy buena. buena Y lo que funcionó dio. O lo sea, que quiero Chao, decirle, David, yo estoy loca, yo que David Uzcategui, pana, cállate, no vale, no. ¿Cómo vas a Literal. comparar No, eso? no, no. No, está ahí no, como qué yo, abuso, qué falta de está ahí como respeto. yo diciéndole a César Pérez Vivas Carlos. Está ahí Bueno, aquí como seguimos yo. en vivo porque estamos estrenando hoy, vamos a hacer, bueno, el panel de discusión sobre esto, ¿no? Sobre este tema. Por primera vez estamos todos. Estamos todos, creo que es un buen momento para poder ahondar en este debate. Está funcionando Twitch. Mucho música, mucha vaina, pero no Va media organizan la hora. música Es de que tengo este este perrito aquí. Va media hora, pero Aquí. Hasta perritos que hablan de política. Yo no tengo a mi gato. Y tráiganme un gato. Yo Oye, quiero no hagas empezar eso. diciendo algo con lo que dijo al final Rafael, que dijo que sí, que hay que abrirnos al pluralismo porque no todos vamos a pensar igual, pero creo que hay una línea. Hay una línea, porque si tu línea va, que estás colaborando con el gobierno o le estás haciendo las cosas más fáciles al gobierno, coño, como que no sé, ¿sabes? Como que ahí no hay valores que se comparten, no hay valores democráticos, hay algo muy deshonesto por atrás, hay otra sola línea, ¿sabes? No es como... o sea, la paradoja de Popper, no se puede ser tolerante con la intolerancia. A los intolerantes se les tiene que combatir porque eso no es falso pluralismo. Eso es, como decía Rafael, dejar de llamar las cosas por su nombre. Dejarla llamar las cosas por su nombre. Claro, yo creo en un pluralismo dentro de, si decimos, queremos un Estado de Derecho, queremos una democracia, queremos un respeto a unas reglas, queremos algo muy concreto y dentro de ese algo vamos a aceptar la pluralidad, o sea, no pluralidad de que, no, aquí la pluralidad no es, bueno, vamos a apoyar a los autoritarios. O sea, Sí, creo que ahí lo que bueno. está pasando también, sí, es que esta gente que puede tener parte de, yo creo que hay una combinación, como decía Rafael, de buenas intenciones y gente que quiere ponerse donde haya puesto. Póngame donde haya, como dicen por Donde ahí. haya. Pero Peche, y, a claro, estas alturas A estas alturas ser ingenuo a estas también es alturas peligroso, también por lo que sea. sí. No, pero sí Exacto. todavía existe ese pensamiento Exacto. naif y de verdad, o sea, gente que de verdad tiene buenas intenciones, me lo decían el fin de semana, yo los cuestionaba porque son organizaciones que forman parte y me decían, pero es que si no, ¿cómo vamos a abrir puentes con el chavismo? Pero yo, a la vez, estás metiendo sindicalistas presos, estás amenazando a los candidatos presidenciales de inhabilitarlos a todos, de decir que es un acto de guerra. Mano, o sea, tú estás siendo útil, no estás generando ningún puente, estás haciéndole un puente al chavismo para que se quede 6 años más o 10 años más o lo que sea, ¿no? Yo tengo una pregunta para ustedes, que yo creo que ya la mayoría ya tenemos la respuesta, pero no sé si darle el beneficio a la duda, porque hay una línea muy delgada entre ser ingenuos y hacerlo adrede, ¿sabes? Que hacerlo, o sea, yo no pienso que personas que son estudiadas, que yo sé que pueden entender el contexto político, porque hay una cosa que hay que resaltar, hay más de una persona en la junta que designó el TCJ que es parte del Foro Cívico, que como ya dijimos, no sabemos qué es el Foro Cívico, supuestamente una organización que defiende la sociedad civil, pero no tenemos idea lo que es, sino más o menos lo que abogan o lo que dicen, y usualmente no va a la par con la mayoría de las organizaciones, ¿no? Entonces, la línea es, o son ingenuos, o lo hacen adrede, ¿no? Entonces creo que la ingenuidad yo no la compro, porque no pienso que hay gente que sea tonta, pero al mismo tiempo no sé si darle beneficio de la duda de que de verdad piensen que así pueden llegar a la democracia, ¿no? Como que haciéndole el juego al gobierno, como dice un candidato que todo el mundo sabe, que vamos a jugar con las reglas de la dictadura. Entonces no sé qué piensan ustedes. Mi punto es, no sé si usar la palabra colaboracionista, pero es una persona que ayuda o colabora con el gobierno a estar más sólido en su posición. Sí, yo tampoco compro la tesis de la ingenuidad, porque me parece que ese nivel, que gente inteligente, preparada y sobre todo muy bien informada y con conexiones, decir que son ingenuos es subestimar la inteligencia de la gente y es subestimar lo bien informado que también está la opinión pública. Sin embargo, también hay como un discursito de parte de muchos de estos actores que te dicen como que, mira, esta es mi estrategia o esta es mi vía de acción y yo tengo buenas intenciones. Coincidimos en la recuperación de la democracia y que hay que transitar ese camino. Mi teoría del cambio, mi theory of change.
estoy más allá de la crítica. O sea, no me puedes criticar porque esta estrategia mía, yo la estoy haciendo con muy buenas intenciones. Pero como dice Rafael, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, por supuesto que te vamos a cuestionar tu estrategia, por mucho que venga de un buen lugar, si es una cagada y si no da resultado. Porque si hay algo que repiten estos actores en su discurso, es que hay que juzgar las estrategias y las formas políticas por sus resultados. Y precisamente fue toda la razón por la que le tiraron el gobierno encargado y han criticado toda la estrategia de la presión internacional de estos últimos años, critican las sanciones, pero ellos te dicen que están más allá de la crítica porque su estrategia viene de buenas intenciones. Lo siento porque muéstrame los resultados. Muéstrame los resultados que tú le criticas a los otros y que no has sabido mostrar porque simplemente no los tienes. Y no los tienes porque ceder siempre y esperar que el chavismo se democratice mágicamente no es una estrategia. No es una estrategia. La esperanza no es una estrategia. Pero además yo creo que hay una combinación de los dos. Mira, después de haber pasado por unas cuantas organizaciones, un poquito de política, un poquito de todo, mira, es lamentable, pero sí hay gente que es ingenua. O sea, yo sí he conocido gente que tú les dices, mira, hay gente que yo veo el sol de hoy y les digo, pero oye, vale, tú vas a seguir. En verdad, hay gente así. Por ahí hay un ensayo, me lo regaló mi esposo y me gustó mucho porque es chiquitico, pero es muy chévere. Se llama La ley de la estupidez humana. The Law of Human Stupidity. Y lo escribe un italiano que hace historia de economía, o sea, nada que ver, pero él utiliza todas sus herramientas de la economía y todo para hacer cálculos y todo, y te saca cálculos y todo. Dice, por cada población dada X, la que tú quieras, en un grupo pequeño o grande, hay un número dado ya predeterminado de estúpidos. Eso es así, tienes que saberlo, lo tienes que aceptar y lo tienes que entender. Y es más, el tipo dice, esto es grave. Menciónenlos aquí. Esa cantidad nada Vamos a mencionarlo en la cuenta de la... En una sociedad, en un grupo, él dice, esto está en todos lados. Esto es muy peligroso, porque estas personas pueden ser estúpidas, pero el estúpido, mira, y si tiene poder, bueno, te fregaste. Entonces, en realidad hay personas que caen en esta por ingenuidad y otros porque lo hacen realmente porque es su interés. Por ejemplo, yo le doy muy poquito ingenuidad, pero sí sé que los hay, los conozco. Mire, hay gente con la que yo discuto y realmente se creen las cosas. Y otros son unos bichos. Unos bichos. O sea, unos bichos. Y tú ves esos bichos en todos lados. Entonces tú dices, coño, pero tú estás aquí, estás allá, tú eres ONG, eres empresario, eres político, eres analista, también eres académico y eres, coño, tú estás en todos lados, vale, tú eres todo, es una cosa rara, ¿ves? Y aparte le agregamos a eso la palabra enchufado. Le podemos decir, ya les podemos empezar a decir esa palabra a ellos. ¿O es muy pronto? Claro, y ocupan cargos, ya están ocupando cargos de temas en organizaciones que van a recibir ayuda. En la Alemania oriental, en la Alemania comunista, existían los partidos que hay ahorita, los partidos existían, pero se llamaban Blockpartei, se llamaban los partidos de bloque. Lo puedes poner en Wikipedia, partidos del bloque, y te lo va a explicar. Los partidos del bloque que eran, existían los partidos, existía todo, pero todos decían, aquí el que manda es el Partido Comunista. O sea, aquí sabemos que el que manda es el grandote, el que está acá arriba y tal, y nosotros somos como unos bichitos que estamos ahí metidos en las esquinas y nos dan nuestro poquito y nosotros sobrevivimos al sistema. Chamo, y existía todo, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, todos existían ahí. Lo único que eran bajo la égida del Partido Comunista. Entonces, es lo mismo, o sea, la vaina no es nada nuevo. En estos días tuiteé que en el edificio donde estudian, dice mi máster en gerencia pública en Alemania, ese edificio era el edificio que construyeron los nazis para la Cruz Roja cuando los nazis se agarraron la Cruz Roja en Alemania, porque los nazis se agarraron la Cruz Roja que ya existía en Alemania y le pusieron unos jefes. El jefe mayor que le pusieron venía de ser uno del liderazgo de las SA. Le pusieron de vicejefe al que era el médico superior de las SS, que fue el tipo que después él desde la Cruz Roja dirigió el exterminio de personas con discapacidad. Mira, esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta vernos como somos únicos, somos sui generis, no vale, que hay un poco de vainas pasando que ya pasaron, la hizo la Stasi se la pasó al G2 cubano y el G2 cubano en Venezuela en el SEBIN. Cuidado que vienen te agarran el clip, cuidado te agarran el clip y dicen que le estáis diciendo nazi, ¿no? Porque capaz es lo único que van a agarrar si ven esto.
¿no? No me Pero importa, no me importa. cierto, Eso es lo peor, no me importa. O sea, no me importa. es verdad. Ojo, No, porque es que yo creo es que cierto también eso uno que mencionas, tiene... Leslie, pero Vamos, es que ¿sabes qué es el problema? Esta gente se apoya precisamente en estas, ay, vamos a hacer ecuánimes, vamos a ser calladitos, vamos a disimular. Esa disimulación y esa diplomacia, esa vaina es lo que tiene esa gente ahí, que no le dicen sus vainas en su cara, eres un vendido. Ya. El popular buenismo, el El popular buenismo, o sea, no. No, yo creo Y que ahí- más allá como que vamos, estos son cosas que pasan usualmente en regímenes autoritarios, todos tienen como que su librito que lo siguen, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención es que, a ver, ¿cómo le vamos a calificarlos ahora, ¿no? Porque ¿cuántas personas hay ahí adentro? ¿Cuántas personas quizás van a seguir en la organización y van a defender lo que se hizo con la excusa de que no sabían? Y si ustedes no sabían, ¿por qué no nos nombran? Entonces me parece demasiado peligroso de que ya ni siquiera tenemos espacios sociales donde estemos seguros, porque quizás hay un grupo de WhatsApp, un grupo donde tú vas a hablar que tú no sabes quién tiene otros intereses, o vamos a suponer que muchos de los que están como en los rangos más bajos no tengan el interés de los que tienen arriba, pero les vendieron que eso es lo bueno, ¿no? Entonces ahora dividieron la sociedad civil y no sabemos cuál es el objetivo de los demás. O sea, si para ti está bien intervenir a la Cruz Roja venezolana, va a estar bien que intervengan a las demás ONG, va a estar bien que intervengan a otros partidos políticos. A la Conferencia Episcopal de Venezuela. Entonces ahora es como, si no tenemos fuerte la sociedad civil, o sea, yo creo que esto es algo que hay que ponerlo como en neón, ¿no? Porque la mayoría de las personas no sabe que esto está pasando ni lo grave que es. O sea, es como que, sí, la Cruz Roja, ¿quién es Cusano? Nadie sabe. Pero vamos a decirlo por tus nombres, ya que el Foro Cívico no quiso decirlo. O sea, Ricardo Cusano fue el expresidente de Fede Cámaras, una persona que representaba el gremio de empresarios y la propiedad y la empresa privada en el país, ¿no? Entonces tú me vas a decir que friela ahí. Entonces era como que, no es tanto eso, tú eras ese representante, se supone que tú estás velando por la sociedad civil venezolana y el empresariado, y ahora estás siendo parte de una judicialización de la Cruz Roja venezolana, de una sociedad civil. Entonces hay que decirlo por tu nombre, o sea, ok, Ricardo Cusano, ahora tú estás parte del gobierno, o sea, yo creo que ahora podemos decirle, no sé, ahora son las organizaciones civiles alacranes entonces tenemos a Jorge Brito y después al lado Ricardo Cusano. Y hay que decirlo, y yo no sé si esto va a molestar a personas que los estén viendo, si esto va a decir, mira, que no, y si les molesta, mira, es incómodo, pero que tú no tengas una voz fuerte de rechazo contra lo que acaba de pasar, ya mañana van a meter, van a meter presos a personas que están en ONG y van a decir, bueno, pero es que ¿quién le manda a meterse en política? Tienes que dialogar. Pero, y seguir justamente un juez ahí, Ana, que rompe el gobierno a cada rato. Luis González acaba de escribir aquí por el chat algo que es muy cierto, que es un mérito del chavismo, borrar esa línea. Es decir, en 2019 y en 2020, cuando pasó el episodio de Brito, de Parra, de esta gente que tomó la Asamblea Nacional para infiltrar los partidos, se le dijo muy claramente y de frente que lo que eran unos alacranes, que estaban yendo en contra de la causa democrática. Esa línea fue borrada por el chavismo poco a poco, pero con la colaboración de estas organizaciones y de estos actores, que bueno, ahora obviamente, bueno, ya no es que estamos yendo de frente a sentarnos con Maduro, sino que mira, ahora sale una sentencia un viernes a las 7 de la noche que me da unas facultades a mí para controlar un espacio. Ese borrado de línea es un mérito lamentable para la causa democrática, pero un mérito del chavismo, porque ahora la barra está más arriba, porque incluso nosotros lo estamos discutiendo acá. Bueno, ¿será que son o será que no son? Hermano, sí, están colaborando con el poder, están colaborando al plan del chavismo de quedarse más años en el poder. Y hay que decirlo en la calle en medio, va a ser incómodo, porque son conversaciones incómodas, pero tienen que suceder, porque al final tienen que haber líneas rojas. Si no hay líneas rojas, se borra cualquier tipo de moral y de espacio ético para poder obrar como opositores que se supone que somos, bien sea desde el espacio de la sociedad civil o desde los partidos políticos. Pero fíjate esto, Luis, ¿en qué país vivimos o en qué clase de opinión pública vivimos en la que, no sé, analistas o comentaristas como nosotros o profesionales como nosotros tenemos más miedo a caracterizar o a llamar las cosas por su nombre, cuando lo que debería generar vergüenza, bochorno en la opinión pública es que un expresidente de Fede Cámara colabora con el TCJ para intervenir en una organización humanitaria? Entonces, este es el daño está hecho, el daño fue clarito, fue público, o sea, no, es indefendible la vaina.
Pero entonces, por otro lado, lo que genera comentarios es que no podemos llamarlos así, o vamos a buscar otra palabra que los hiera menos. Hermano, ellos son los que están hiriendo a la sociedad civil en Venezuela. Entonces, ¿en qué clase de país vives donde ellos pueden ir impunes haciendo lo que les da la gana, sin costo político, sin costo reputacional? Y por otro lado, los que buscan caracterizar, los que buscan llamar las cosas por su nombre, sí tenemos que ser como que extremadamente prudentes. ¿Por qué no son prudentes ellos a la hora de aliarse con el TCJ del chavismo? Claro, porque ellos, lo que están, o sea, imagínate el control narrativo que ha tenido el gobierno y estas organizaciones también, que si uno lo dice por su nombre, uno es radical. Y si uno lo dice por su nombre, uno está en contra de la vía democrática. Incluso yo he tenido conversaciones con personas del foro cívico que han dicho, pero es que mira, tú sabes que cuando una población está súper molesta, se va a ir por lo radical. O sea, echándole como esa culpa o ese peso a María Corina, que aquí no estamos calificando a ningún candidato, pero es como, no, tú no puedes decir que esa es la vía porque al final no me estás diciendo nada, o no estoy de acuerdo que utilices la palabra dictadura porque uno es necesario dialogar, y que yo sé que muchos tienen 2 dedos de frente para saber y para leer por lo menos 2 papers que te den fundamento para lo que estás haciendo. No tiene sentido. Porque, ¿cuál es la visión que tienes? Hablando de papers, ay, Dios mío, no me hables de papers. No, papers no, aquí estamos hablando chill, no vamos a demandarle a nadie a leer ningún paper. Pero, o sea, imagínate he leído unos papers que, Dios mío. Que la gravedad de esto es que no tienes ningún tipo de precedente o ejemplo a nivel mundial, que si tú eres tibio o tú te incorporas a las filas o dentro de la dinámica del gobierno con el fin de democratizarlo, tú lo democratices. Es totalmente lo contrario, o sea, te cooptan a ti, te corrompen a ti, te vuelven autoritario a ti y al final tú estás en contra de la sociedad civil que se supone que deberías que deberías defender. Entonces, hay muchos interrogantes, hay incentivos más allá de lo que ellos quieren, hay incentivos económicos, tienen los bonistas pendientes del levantamiento de sanciones. ¿De verdad tu interés es la sociedad civil venezolana? ¿A cuántas personas tienes engañadas pensando de que tu vía es la mejor porque no es radical y lo que haces es esto, ¿no? Entonces, yo esperaría una respuesta mucho más frontal y de rechazo a cualquier persona que ni siquiera, no es que no la rechace, es que sea guabinosa con el tema. O sea, aquí no hay espacio para que tú seas huevinoso, no hay espacio para que tú seas moderado. O sea, es algo grotesco lo que hicieron. Y todavía es como que, bueno, yo estoy muy feliz porque, bueno, no sabemos. Y creo que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre, pero al mismo tiempo nos toca ser estratégicos. ¿Cómo lo comunico para que no simplemente te callen y te digan, este es radical y no importa? Porque es necesario estar como en la conversación pública, ¿no? Entonces hay una línea cada vez más difícil para lo que de verdad estamos a favor de una democratización venezolana, hablar y que las ideas lleguen, porque tienes un montón de personas diciendo es mejor bajarle el tono, incluyendo candidatos a las primarias que al parecer ni siquiera quieren primarias, ¿no? Entonces, creo que es una situación bastante difícil lo que nos está tocando, pero qué bueno que tenemos esto y vamos a decirle por su nombre. Ahora no sé, foro cívico, si no estás rechazando directamente, estás colaborando con el régimen, sorry. O sea, sorry, pero esto es lo que estás haciendo, es grotesco, es deplorable y espero que varias personas salgan a relucir, porque al parecer todo lo que están haciendo es defendiendo la organización de lo que hicieron. O no, mira, yo no sabía. Tú sabías. No, y si no sabías, ¿qué haces tú en una pinche organización donde no sabes nada? O sea, deja de estar con un logo y una vaina y defendiendo a una gente que cuando hace sus vainas ni siquiera te involucra. Coño, respétate. Discúlpame, pero respétate. Yo sé como la gente que está en partidos políticos y los candidatos son una porquería, dicen puras sandeces, y tú los ves que son brutos, y ellos están ahí. Hermano, a mí no me interesa. Amiga, date cuenta. En donde te dé la gana, no me interesa tu doctorado, tu vaina. Tú te estás comportando como si no tuvieras nada en el coco y tú te dejas tratar por, bueno, entonces, tremenda democracia que vamos a tener si la gente que está llamada a hacer el cambio, a hablar claro, a presentarle a la gente las cosas como son, dice, no, bueno, yo me voy a quedar aquí callado porque, bueno, porque aquí el compañero, imagínate, tú vamos a aplaudir al compañero aquí que... Otro ministerio. Yo igual lo veo como algo positivo en el sentido de que ya podemos diferenciar, ¿no? Porque empezó este proceso de, mira, yo no sé quién es quién está cooptando, cosas que empezaron con los partidos políticos, y creo que ya nos estamos dando cuenta quiénes están comprometidos o no. Es que si esa diferenciación no es masiva,
no sé qué tan útil sea, porque, a ver, qué tan útil puede ser que los hiperinformados y los líderes de opinión lo puedan diferenciar, pero la gente no. Porque al final tienes el problema de que Brito sacó como 500.000 votos en Anzoátegui. Entonces, claro, los líderes de opinión podemos diferenciarlo. Exacto, pero es que hay muchos elementos. Uno, el tema de la hegemonía comunicacional, lo que decía Luis González de que el chavismo ha hecho un gran trabajo difuminando las líneas, borrando las líneas. Y si esa diferenciación entre quienes se oponen y quienes colaboran no es masiva a nivel de la gente, ¿cómo eso se expresa electoralmente, por ejemplo? Porque al final la gente está muy confundida. No, y está ojo, muy confundida con toda la razón. Aquí no estamos hablando del tema dinero, que es serio. O sea, es serio el tema de dinero. O sea, aquí hay personas que realmente tienen un interés económico, plenamente económico. Incluso hay gente que tú las observas y dices, no entiendo mucho por qué se comporta como se comporta. Y mira, sin tener pruebas, porque no puedes tener pruebas de nada ahorita de gran cosa, pero tú dices, oye, tu comportamiento me dice que algo pasa contigo. O sea, y puede ser desde que te dieron un dinero en algún momento y ahora lo saben y te agarran por ahí. O sea, hay mucha gente que inclusive las tienen agarradas, que tú les ves el comportamiento y dices, a ti te tienen agarrado porque algo saben de ti, que tú estás haciendo estas cosas que no tienen ningún sentido y que te me desdibujas. O sea, esa frase la he escuchado de muchas personas que dicen, fulano se me desdibujó. Bueno, está desdibujado porque algo hay ahí, no tienes todo lo como dicen ahorita. No tengo pruebas, pero que habrán señales. O sea, habrán señales. Las señales se verán de que algo no está bien. Y yo generalmente como que escucho lo que sale en los medios y escucho amigos o gente que está en las cosas, y cuando uno las vainas digo, oye, ¿por qué siempre salen estos 5 pendejos? O sea, siempre son los mismos 5 carajos que aparecen aquí y allá. Bueno, oye, tú no me puedes decir que esa broma es de una gente. No, yo quiero un cambio. Tú les ves sus modos de vida, nunca han trabajado. Ahí hay gente que nunca ha trabajado en su vida, ¿vale? Hay gente que nunca ha trabajado en su vida, que se graduaron de la universidad en 15 años, en 20 años. En su vida han hecho un trabajo por el cual tengan una remuneración, y la remuneración que han tenido en lo público no se corresponde con sus vidas. Oye, vale, discúlpame, no. O sea, no. Para pensar. Yo lo que creo es que hay una barrera que es complicada y que es delicada, que es lo que está pasando en la actualidad, que es que pese a que hay una diferenciación, como dice Ana, que poco a poco se va gestando, que todavía no está masificada, pero que se está comenzando a dar y que creo que se va a comenzar a abrir en lo que termine de pasar lo de las primarias o no, porque ahí se va a alinear todo el mundo con su verdadera agenda, es el daño que se está haciendo ya con este lobby, porque el Foro Cívico cuando firma sus comunicados los firma diciendo más de 600 organizaciones decimos que estamos contra las sanciones o decimos que ambos lados tienen responsabilidad de lo que está sucediendo aquí en Venezuela. Ese daño es muy peligroso porque no solamente es que lo validen acá con un comunicado ante el público nacional que lo lee o no lo lee, es que hacen lobby internacional, es que llegan a espacios con tomadores de decisiones que entonces dicen, bueno, no, pero es que ya va, obviamente también hay una oposición intransigente, entonces, bueno, capaz es una disputa política como en cualquier país, ¿sabes? Ese es el verdadero daño desde mi punto de vista con relación a lo que está haciendo Foro Cívico, sus firmantes, su directiva. No digo que sea una actuación de todo, pero al final justos pagan por pecadores porque están formando parte de una agenda que está haciendo daño a la causa democrática. Y ahí es donde está el verdadero problema. De verdad. Claro. Y un problema más, ahorita cuando dijiste lo del paper, no, que yo digo, ay, Dios mío, pero es que sí, ahorita estamos ante un bloque de gente que tiene muchas patas, por así decirlo. Esta mesa tiene 500.000 patas. Entonces tiene una pata susodichamente académica, que tú les lees las cosas que escriben y tú dices, mira, esto no es algo académico, discúlpame. Yo no soy académica porque no me da la gana, pero si tú has ido a la universidad y has escrito y sabes y lees, tú sabes que esto es una manipulación de la A a la Z pagado por alguien. Entonces tiene su lado enegérico, tiene su lado de los periodistas que tú dices, qué vaina más rara. Entonces tienen su lado periodístico, tienen su lado de cooperación internacional, tienen su lado, cuando tú vienes a ver, eso es un monstruo, eso es un Frankenstein, eso es una vaina grandísima. Y bueno, entonces claro, si tú los ves, si tú todo lo ves aislado, dices, bueno, puede ser que fulano no, sí, pero los que sí están involucrados en estas cosas saben que hay una unidad de propósito para algunas cosas y que se despliegan por diferentes canales, ¿no? Hay organización, por eso cuando claro, vale. yo no sabía,
Es Claro. que, mira, no puedes pensar que todos somos tan tontos como para no saber que no tenías ni un hint de lo que estaban haciendo, ¿no? Porque a veces quizás hay personas o sea, a ver, si tú eres una organización tan grande y tienes personas profesionales dentro, tú tienes mecanismos adentro de comunicación y por lo menos hubo algún tipo de línea a trazar con respecto a objetivos, con respecto a accionar. Entonces es como, ahí hay algo más porque tu estructura no es tan simple como para que tú te puedas desvincular diciendo yo no sabía absolutamente nada. O sea, por lo Ana, menos... y en blanco y negro, en blanco y negro, hermano, una sentencia del TCJ en la que está metido luego Rubén Limardo, Alberto Vollmer, la nueva vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela, gente de los gremios, y lo preside Ricardo Cusano, hermano. Eso está, o sea, es una operación para que, primero, para que el chavismo te lo valide con una sentencia de su poder judicial, y segundo, para involucrar a todos esos actores. Hermano, o sea, eso es una operación de meses. Un cuadro, eso ya está cuadrado. Emma, ¿tú te acuerdas ahora que dijiste eso? Lo tenía en la mente. Tú viste que cuando fue la segunda vuelta en la UCB, y lo supe de amigos tanto que me lo escribieron por WhatsApp como que lo vi por el Twitter, que hubo una movida de gente hablando de, epa, aquí se cayeron unos votos, aquí se fue una vaina para acá, aquí hay un cuadro, y empezaron a decir, aquí en esta nueva estructura de la UCB hay algo que tiene que ver con el gobierno. Entonces ahí es cuando dices, mira, yo no sé, yo no estoy allá, yo no voté, yo no conozco a los actores, no sé qué decir. Oye, pero yo a esta hora me digo, oye, no están locos los que estaban diciendo que esto que se formó ahora, que hubo un grupo que para formar esta victoria final que hubo en la segunda vuelta, allí hubo unos cuadres que tenían que ver con cosas del gobierno. Entonces, uno no tiene todas las pruebas, pero dices que extraño, ¿no? Extraño. Ahorita estamos en un punto donde estamos uniendo como hilos, estamos uniendo factores, y es que, mira, aquí hay personas que quizás no están formalmente dentro del foro cívico, pero tienen la misma agenda, tienen los mismos intereses, y como estaba diciendo Pechi, es preocupante el hecho de que muchos tienen una posición donde pueden hacer lobbies en embajadas, donde puedes hacer lobbies afuera, donde tienes un financiamiento de organizaciones, porque no es aislado, o sea, tipo, estamos hablando de la Cruz Roja, pero no es aislado, o sea, es un grupo de personas que activamente están impulsando una narrativa que no es igual a la del gobierno, pero los puntos neurálgicos son iguales o son compatibles con los objetivos del gobierno. Entonces, hay una interrogante, es como, mira, aquí hay algo más y no puedes seguir disfrazándote como oposición y no puedes seguir disfrazándote porque eres más moderado. O sea, y esto no es para criticar a la moderación, porque no es como, porque tampoco puedes decir a las otras personas que son radicales, porque estás en una situación país que es absurda, es una emergencia lo que está pasando, y busca esa narrativa, es como que relativizar lo que está pasando en el país. Como que, mira, sabes que la emergencia humanitaria compleja sigue, ¿no? Sabes que todo esto sigue pasando y está siendo peor que antes. Y a esto no le hemos metido las primarias. Nosotros estamos hablando de todo esto y no le hemos metido otro elemento que es las primarias. Alguien me recortaba hoy, es verdad, es verdad que el foro cívico estuvo presionando y decía que la comisión de primarias tenía que estar conformada de una manera tan amplia que prácticamente ellos tendrían que haber estado allí, porque tenía que estar la sociedad civil y no sé qué. Imagínate ese desbarajuste, pero además de esto, ¿tú crees que con este escenario de este tipo de personas, quiénes son los que presionan para que no haya primarias? Porque no quieren que haya primarias. Y si hay primarias y la persona que gana está inhabilitada, van a ser, o sea, es como, mira, nosotros mandamos en este país y nosotros ya nos cuadramos con lo que era, y la primaria es como, mira, bueno, la primaria es una vaina de allá, de una gente ingenua que cree que va a ser una elección. Sí. Déjenlo en su ilusión. Lo que pasa es que también todo eso va conectado, ¿no? Porque parte del foro cívico, estos actores de la sociedad civil que dijeron, no nos gusta la presión internacional, no nos gustan las sanciones, nos parece que eso es feo, entonces, por tanto, la consecuencia es que debemos eliminar el gobierno encargado, eliminar todo este tema y reiniciar todo de nuevo. Esos actores creían que la primaria, y le vendieron a la comunidad internacional una primaria para decirle, mira, elimíname esto, pero tenemos esta alternativa. Ellos creían que la primaria iba a ser la coronación de la moderación. Ellos creían que la primaria iba a ser simplemente un trámite para que Capriles o Rosales fuera el candidato. En el momento en que la primaria sale ese gallo tapado, que es la radical de María Corina, que tiene 50, 60% de intención de voto, ahora no les gusta la primaria. Entonces, ese es todo el tema. Los tipos son
A los tipos les gusta la voluntad popular cuando, o sea, la voluntad popular, la soberanía De popular de la verdad, gente. no el partido. Claro, no, bueno, otro tema. Pero a los tipos les gusta que la gente hable, que la gente piense, les gusta consultarle a la gente cuando creen que van a apoyar a lo suyo, pero cuando lo sorprende, ahora sí es que la primaria, que los centros, que las mesas, que la vaina. Hermano, usted creía que la primaria era la coronación de Capriles y la coronación de Rosales, le salió a María Corina con 50% de votos y ahora sí no le gusta la primaria. Ese es todo el tema. Porque en enero de 2023, en febrero de 2023, ¿quién hablaba de inhabilitación? Cuando se creía que eso iba a ser simplemente un trámite para Capriles. Nadie. Cuando María Corina empieza a liderar la intención de voto es que la inhabilitación, el plan de sucesión, el plan de sustitución, toda la cantidad de pendejadas que hablan, no hay resultado. Bueno, aquí ya creo que ya aquí lo que podemos ver es que vemos una parte de oposición, entre comillas, y sociedad civil, hashtag ONGs que luchan por el espacio cívico, entre comillas, que tienen objetivos distintos a democratizar el país. Exacto. Y que piensan que siendo blandos con el gobierno pueden llegar a hacer cambios, pero los únicos cambios que hacen son de sus parcelitas que se sientan cómodos. Y a mí me gusta llamarlo en el podcast, Ricardo y yo le llamamos como que operación adorna mi jaula, porque estás en una jaula y tú lo que quieres es ponerla más bonita para que sea más cómoda para ti, pero no quieres salir de la jaula. Entonces, esto fue nuestra conclusión desde el día de hoy. Sí, y fíjate que una cosa que quiero decir también en la conclusión, lo decía, siempre ellos dicen, no, hablar con el chavismo. Aquí lo que se necesita, sí se necesita diálogo, sí necesitamos unión del pueblo venezolano. ¿Qué pasó? La gente no sabe qué es pueblo. La gente dice, no, no digan pueblo, que eso es Chávez. No, señor. Pueblo es una cosa y los ciudadanos son otra cosa. El pueblo venezolano trasciende en el tiempo. Los ciudadanos se van a morir algún día, nosotros nos vamos a morir algún día, el pueblo no. O sea, el pueblo venezolano es el que tiene que dialogar. O sea, tenemos que dialogar, sí tenemos que dialogar con los chavistas. Sí tenemos que dialogar, pero ¿tú sabes cuánta gente votó por Maduro que hoy son los primeros que no los quieren? ¿Tú sabes cuánta gente es chavista que no quiere a Maduro o que fue chavista hoy, que incluso hoy es que está amaneciéndole, le está cayendo el 20 y está diciendo, oye, pusimos la torta? Con esa gente es la que hay que hablar, a esa gente es la que abrirle los brazos, con esa gente es la que hay que entenderse, que somos los venezolanos que estamos todos por una situación o por otra pasando, o nuestros familiares, una situación de dificultad. Mientras que arriba se están entendiendo los que se dicen, unos que se dicen oposición con el gobierno para fregar a todo el mundo, sea chavista o no sea chavista, o sea, al final están fregando a la mayoría de los venezolanos. Y por ejemplo, el Chugo Torrealba cuando dice que no, porque quieren hacer unas primarias de los ricos. ¿Cuáles ricos en un país donde el 80% de los venezolanos son pobres? Ganan menos de $100 y menos hasta de $30 al mes. ¿De qué tú estás hablando? Entonces yo creo en el diálogo de la gente, de los venezolanos, la gente de a pie. Eso somos los que tenemos que hablar. Mira, yo creo que para cerrar, muchachos, un comentario final aquí, volviendo un poco a la idea inicial del episodio. ¿Está aumentando el conflicto político en Venezuela? Yo creo que, y lo hemos conversado, peligrosamente sí, porque estos hechos de la intervención de la Cruz Roja, el tema de los sindicalistas, el tema de los 33 personas LGBT en Valencia, no son hechos aislados, forman parte de un patrón porque les molesta y les incomoda la primaria. Yo creo que nuestra respuesta, primero como ciudadanos y quienes forman parte de organizaciones también, es tratar de estar los más informados posible, porque hay que mantenerse en contacto, hay que mantenerse en redes ciudadanas y hay que tener muy claro que solamente estando medianamente informados podemos decidir qué hacer. De lo contrario, mira, si no estamos informados, vamos a terminar siendo tontos útiles de gente que sí tiene agenda, que sí. Ahí se fue la luz. Oye, Piazo de bajón por acá también. Mierda, wow. A mí se vi el bajón. Muchacho, a nosotros no tuvimos bajón. Clip. Nosotros tuvimos bajón y Anderson se fue. Anderson hizo para atrás. Pedazo de bajón, hermano. Bueno, creo que esa es una señal del destino de... Una señal. Bueno, las personas que nos vieron, muchas gracias por estar en esta edición. Muchas gracias. Por fin salió bien todo el episodio, carajo. Esto me va a gustar, esto va a estar buenísimo, verlo en YouTube, todo completo, me gusta. Yo creo que, muchachos, hoy vamos a salir con problemas aquí. Ey, miren, no he echado unas cuantas gente encima, yo de gratis. No joke, pero yo estaba pensando como que qué bolas que hablar las cosas como de verdad están pasando en el país, y en este caso ni siquiera es directamente al gobierno. Nos genera un temor por cualquier
como consecuencia que tengamos dentro de esos grupos, porque vamos a suponer que no sea directo de los grupos, ¿no? Pero que este le diga a este le diga a este, y después una persona con poder, si no puedes hacer algo. Entonces, que no nos pase nada. Porque los represores ya no solo están en el chavismo. Porque y me voy con esa, ¿viste? Los represores no solamente están en el chavismo. Bueno, en fin, que Dios nos cuida a todos, que no nos pase nada y que hablar nuestra mente no nos diga y no nos represente algún peligro o alguna consecuencia en nuestra vida. No va a pasar. Los quiero mucho, gracias por conectarse. Sí. Feliz noche. Chao. Cuídense mucho.